¿Te sientes frustrado o frustrada porque no sabes cuándo usar las preposiciones in, on, at en inglés? Llegaste al lugar correcto, porque hoy te traigo la guía definitiva para dominar estas preposiciones de una vez por todas. Prepárate para descubrir cuándo usar cada una y nunca más dudar. Esto es lo que aprenderás hoy. Cuándo usar in, on, at. Tips y trucos. Y por supuesto, un mini quiz para poner a prueba tus conocimientos. ¡Vamos a ello! Empecemos con in. Piensen en in como si algo estuviera dentro de un espacio, un área o incluso un periodo de tiempo. Usamos in para referirnos a espacios cerrados o definidos, como una casa, una caja o una oficina, como en estos ejemplos. She is in the house. Ella está en la casa. The books are in the box. Los libros están en la caja. She works in an office. Ella trabaja en una oficina. The keys are in the bag. Las llaves están en el bolso. También usamos in para lugares grandes, como ciudades, países y continentes. Imaginen que están dentro de esas grandes fronteras. I live in Madrid. Vivo en Madrid. They are traveling in Europe. Están viajando en Europa. Mexico City is in Mexico. Ciudad de México está en México. She lives in New York. Ella vive en Nueva York. Cuando hablamos de periodos de tiempo largos, como meses, años, estaciones o siglos, usamos in. Piensen en ellos como grandes contenedores de tiempo. Aquí tienes algunos ejemplos. My birthday is in July. Mi cumpleaños es en julio. She was born in 1995. Ella nació en 1995. It's cold in winter. Hace frío en invierno. We are living in the 21st century. Estamos viviendo en el siglo XXI. Para las partes del día, mañana, tarde y noche, también usamos in. Es como si estuviéramos dentro de ese segmento del día. Mira estos ejemplos. I drink coffee in the morning. Bebo café por la mañana. We study in the afternoon. Estudiamos por la tarde. They watch movies in the evening. Ellos ven películas por la noche. I usually exercise in the morning. Suelo hacer ejercicio por la mañana. Entonces, recuerden, in es para espacios cerrados, lugares grandes y periodos de tiempo largos. Fácil, ¿verdad? Ahora vamos con on. Piensen en on como algo que está sobre una superficie o en contacto con ella, como lo es en estos ejemplos. The book is on the table. El libro está sobre la mesa. There's a picture on the wall. Hay un cuadro en la pared. She put her keys on the counter. Ella puso sus llaves en el mostrador. She placed the blanket on the bed. Ella puso la manta en la cama. Cuando hablamos de días específicos de la semana o fechas exactas, usamos on. Es como si estuviéramos sobre ese día en el calendario. Mira cómo usamos on en estos ejemplos. The meeting is on Monday. La reunión es el lunes. My birthday is on July 15th. Mi cumpleaños es el 15 de julio. We have a party on New Year's Eve. Tenemos una fiesta en Nochevieja. The party is on Saturday. La fiesta es el sábado. Usamos on para medios de transporte públicos grandes donde puedes caminar dentro, como un autobús, un tren o un avión. Por ejemplo, she is on the bus. Ella está en el autobús. He is on the train. Él está en el tren. They are on a plane to New York. Están en un avión a Nueva York. She is on the ship.
ella está en el barco. También usamos on cuando nos referimos a estar conectado a algo o a la información que se transmite a través de un medio, como por ejemplo, I watched it on TV. Lo vi en la televisión. She's on the phone. Ella está al teléfono. The news is on the radio. Las noticias están en la radio. I read it on social media. Lo leí en las redes sociales. Así que on es para superficies, días específicos, comunicación y dispositivos y medios de transporte grandes. ¿Lo tienen? Vamos por la última. Y finalmente, at. Piensen en at como un punto muy específico en el espacio o en el tiempo. Usamos at para indicar una dirección exacta o un punto de encuentro específico, como por ejemplo, I am at 123 Main Street. Estoy en la calle principal 123. Let's meet at the bus stop. Encontrémonos en la parada del autobús. She is waiting at the entrance. Ella está esperando en la entrada. They had lunch at the new Italian restaurant. Ellos almorzaron en el nuevo restaurante italiano. Cuando hablamos de una hora exacta, at es tu mejor amigo, como lo hacemos aquí. The movie starts at 7 p.m. La película empieza a las 7 p.m. We have lunch at noon. Almorzamos al mediodía. The store closes at midnight. La tienda cierra a medianoche. She usually goes to bed at 10:30 p.m. Ella normalmente se acuesta a las 10:30 de la noche. También usamos at para referirnos a la participación en un evento o actividad. Es como si estuviéramos en ese punto donde la actividad está ocurriendo. Mira estos ejemplos. I'm at a concert. Estoy en un concierto. He is at work. Él está en el trabajo. They are at a party. Están en una fiesta. They are at the hospital. Ellos están en el hospital. Cuando nos referimos a festividades en general, sin la palabra day al final, usamos at. Como por ejemplo, What do you do at Christmas? ¿Qué haces en Navidad? They visited family at Easter. Visitaron a la familia en Pascua. There are usually fireworks at New Year. En Año Nuevo suele haber fuegos artificiales. He proposed to her at Valentine's. Él le propuso matrimonio en San Valentín. En resumen, at es para puntos muy específicos en el espacio y en el tiempo. Ya dominamos las tres. Llegó la hora de la verdad. Es momento de nuestro mini quiz. Les daré una frase con un espacio en blanco y ustedes tienen que elegir la preposición correcta, in, on o at. Pausa el video si necesitas más tiempo para pensar. La respuesta correcta es on, porque el gato está sobre la superficie de la cama. ¡Muy bien! La respuesta es at. Para horas exactas, siempre usamos at. La respuesta correcta es in, porque se refiere a un área, un lugar. ¡Excelente si acertaste! La respuesta es on vacation. Es una expresión común. Y in August, porque August es un mes, un periodo de tiempo. ¡Felicidades a todos los que participaron en el quiz! Espero que este video les haya ayudado a despejar las dudas sobre in, on y at. Si te gustó este video y aprendiste algo nuevo, no olvides darle un me gusta, suscribirte a nuestro canal para más contenido como este y activar la campanita para que no te pierdas nada. Y cuéntanos en los comentarios qué otros temas te gustaría que cubriéramos. ¡Hasta la próxima!